Hola, estimados estudiantes. Hoy veremos la suma y resta de vectores por el método gráfico o conocido como el método del polígono. Método del polígono. Cabe recalcar que, estimados estudiantes, que estamos en una clase de física más. Entonces, primero empecemos con la suma. Recuerde que este método gráfico, también conocido como método del polígono, se aplica para la suma y resta de vectores. ¿Sí? Claro que también podemos sumarlo matemáticamente, analíticamente con números, pero por el momento no es necesario. Ahora, observe usted. Veámonos qué nos dice acerca de la suma de vectores gráficamente. Para sumar gráficamente dos vectores, en este caso U y B, se toma uno de ellos, por ejemplo U, y con origen en su extremo se dibuja un vector equivalente a B. La suma U más B es otro vector cuyo origen es el origen de U y su extremo es el extremo de B. Un poquito complicadito, pero recuerden que en física y en matemática los conceptos suelen ser así. Si usted no entiende, para eso estoy yo, para eso están los profesores, para explicarle la teoría que a veces usted no entiende. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Por ejemplo, observe usted detenidamente. ¿Ya? Voy a graficar los siguientes vectores. Digamos, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos con poner unos cuadritos en nuestra pizarra virtual, ¿verdad? Poner unos cuadritos en nuestra pizarra virtual para hacer mejor los vectores y que no nos salgan chuecos, ¿no? Recuerde usted que cuando esté pasando el cuaderno al limpio, también tiene que usar reglas, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, imagínese usted que yo coloco los siguientes vectores. Por ejemplo, aquí tengo el vector A y acá tengo el vector B, supongo, ¿no, verdad? Ahora yo le digo que quiero que me halle un vector S que representa la suma del vector A más B. Ok, por ejemplo, si quiere decir la teoría es que usted parte de este primer vector, usted A. Entonces, tal como la teoría lo dice, usted tiene que graficar el vector A tal y como está. Eso es lo que le quiere decir la teoría. Ahí está. Entonces, pero antes de empezar, vamos a darle un poquito de nomenclatura. O significa punto inicial o punto de origen, punto inicial, punto inicial, y PF significa punto final, punto final. Entonces, ahora, como la regla dice, en el extremo se dibuja el otro vector. Entonces, aquí, en la puntita de A, usted va a graficar el otro vector, que en este caso sería el vector IB, tal y como está. Muy bien, ahí está el vector B. Listo. Ahora, tiene que unir tanto el origen de A con el extremo de B, pero a usted se le hace más fácil así. Digamos, acá tengo el punto inicial y acá tengo el punto final. Y simplemente usted, ¿qué va a hacer? Va a unir. Entonces, aquí estaría el vector S, que sería el vector A más B. No es necesario que me grafique no es necesario que me escriba toda la operación, basta con que usted me escriba eso. Pero algo muy importante, recuerde que este vector suma siempre debe apuntar al extremo, es decir, al punto final. Siempre. Si usted, cadete, me llega simplemente a hacer esto, solo unirme los puntos, y no me indica hacia dónde apunta, usted no tendrá los puntos completos de la pregunta. Tiene que apuntar siempre al punto final. ¿Ya? Ahora, si alguien se pregunta, profesor, disculpe, ¿y si hubiera sumado A más B? Recuerde que en matemáticas, lo que aprendimos en la escuela, la suma cumple una propiedad muy importante. ¿Cuál es?
es la propiedad conmutativa, que se refiere a la propiedad conmutativa en la suma, que no importa el orden de los sumandos, el resultado es el mismo. Por ejemplo, imagínese usted que yo estoy sumando 3 más 4, eso es igual a 7. Ahora sumo al revés, 4 más 3, ¿cuánto es? Es igual a 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hubiera pasado si usted me hubiera sumado al revés? Por ejemplo, imagínese que ahora yo quiero B más A. Ahora usted quiere salir al revés. Prácticamente me tiene que salir lo mismo, no me tiene que salir otra cosa. Observe, entonces en este caso, ¿cómo empiezo? Empiezo por B, entonces gráfico B, gráfico B, B la gráfico así, ¿sí, no? Ahí estamos, así está B, ¿verdad? Ahí está B, y de ahí, ¿quién grafico? Recuerden, en la puntita de B hay gráfico A, porque A es el que sí. Ahí está, aquí está A. Entonces, ahora, ¿dónde empecé yo? Acá empecé yo y acá terminé. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Unimos estos dos vectores, estos dos puntos, y acá tengo el vector suma. Si se fija, observe usted detenidamente que el resultado es el mismo. Porque observe, arriba, ¿qué me dio? Me dio un vector apuntando diagonal hacia la derecha. Acá que también me dio un vector apuntando diagonal hacia la derecha arriba. Entonces, los dos son iguales. Si usted me suma al revés o me suma en el orden que usted quiera, no hay problema. Y ojo, este método aplica para sumar 3, 4, 5, hasta 6 vectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si usted quiere ver un tercero, preste mucha atención. Vamos a ver este concepto de la resta. Por ejemplo, aumentemos un tercer vector. Supongamos que yo le coloco ahora un vector C, un vector C así. Ya, suponga. Y ahora vengo y yo le digo, ¿sabe qué, querido estimado cadete? Quiero que me haga el vector suma del vector A más B más C. Ok, vamos en orden. ¿Cómo está el vector A según nuestra gráfica? ¿Cómo está el vector A? El vector A está así, ¿verdad? Graficamos, aquí estaría nuestro vector A. Perfecto, ese es nuestro vector A. Muy bien, ahora, ¿quién sigue? Sigue el vector B. ¿Dónde graficamos B? En la puntita de A. Entonces graficamos B. B quedaría así. Ahora, ¿quién sigue? Graficamos C, ¿verdad? Graficamos C. ¿Pero dónde graficamos C? Ahora en la puntita de B. Y C nos quedaría así. Ahí está. Ahora, ¿dónde usted empezó? Usted empezó aquí. ¿Dónde usted terminó? Terminó acá. Entonces, simplemente, ¿qué va a hacer? Va a unir el punto inicial con el punto final. Y ahí está. Y ese sería el vector S. Usted dirá, profesor, ¿se pueden usar los vectores? Sí, pero realmente no se están usando, solamente que uno está encima del otro. Y ahí está, querido estudiante. Entonces, ya puede ver que se puede sumar, restar, puede sumar hasta más de dos vectores, puede ponerle 5 4 y se puede usar los vectores, ¿no? Es como que vas armando tu propio proyecto. Ahora, vamos ahora. Ya aprendimos a sumar, ahora vamos a restar. Pero antes que nada vamos a ver algo importante referente a la resta. Entonces, el signo menos, el signo menos, ¿qué va a indicar? Cambiará, cambiará el sentido del vector. O
lo que estoy diciendo. Si, por ejemplo, observe usted, tiene el vector A, así. Entonces, el vector menos A sería así. Si ve, son los opuestos, tal como le expliqué en los tipos de vectores. Si, por ejemplo, yo tengo el vector B apuntando hacia la derecha, entonces el vector menos B, su opuesto, apuntaría hacia dónde, hacia la izquierda. Si yo, por ejemplo, tengo el vector C apuntando hacia abajo, entonces apuntando hacia arriba sería el vector menos C. Ahí está. Ahora, veamos lo que nos dice el concepto de la resta de vectores. Para restar gráficamente dos vectores U y B, se toman vectores equivalentes a ambos que tengan el mismo origen. Y la diferencia es otro vector que tiene como origen el extremo de B como extremo, y como extremo el extremo de U. ¿Sí ves? Ahora, ¿cómo es esto? Preste mucha atención, ¿ya? Tal y como lo dice. Es prácticamente lo mismo que la suma. Sí, prácticamente lo mismo que la suma. A ver, usemos los mismos vectores. Vamos a borrar sus opuestos por el momento. ¿Ya? Entonces acá tengo B y acá tengo C. ¿Ya ven? Ahora, imagínense que yo quiero el vector resta y yo quiero el vector A menos B. Entonces, hace lo mismo que la suma. Empieza. ¿Dónde empiezo? En A, ¿no verdad? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a graficar A de manera normal, como está. A está así, ¿verdad? Sí, así está A. Perfecto. Pero observe usted, aquí dice menos B. ¿Cómo está B? B. Usted grafica primero el opuesto de B. ¿Cuál es el opuesto de B? Como B apunta hacia la derecha, menos B apunta hacia la izquierda, como dice uno hace un ratito. Entonces, ese vector es el que usted va a graficar en donde en la puntita, así como lo hicimos con la zona. ¿Se ve? En la puntita. Entonces, así mismo, donde usted empieza, donde usted termina. Ahí está. Entonces, simplemente, ahí está. Ahí estaría el botón, el vector resto. Si por si acaso alguien se pregunta, profesor, ¿se cumple la misma regla computativa de la suma? Pues no, 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 no y no. Lo voy a demostrar. Por ejemplo, hagamos con números. Si usted tiene 2 menos 1, usted sabe que es 2. Y si tiene 1 menos 2, sería menos 1, ¿verdad? Por la famosa ley de signos en la suma y la resta. Entonces se harán, bueno, perdón, disculpe. Si usted tiene 2 menos 1, usted sabe que es 1. Y si usted tiene 1 menos 2, usted sabe que es menos 1. Vamos a ley de signo por suma y resta. Entonces usted entenderá que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, hagamos al revés. Y ahora supongamos que te hubiera pedido el vector resta, pero ahora te pido al revés. B menos A. Entonces, B menos A sería. Entonces, primero graficaríamos B. Graficaríamos normal porque es el positivo, ¿no? ¿Verdad? No hay negativo, no tiene signo menos. ¿Cómo está B? B estaría así, ¿verdad? Se dice. Ahora, ¿cuál sería? Menos A. ¿Cuál es el opuesto de A? Menos A sería así. Ese sería su opuesto. La dirección contraria. Entonces, ese vector es el que debo graficar en dónde? En el extremo de B. Ahí quedaría menos A. ¿Dónde empieza usted? Empieza aquí. ¿Dónde termina usted? Termina acá. Entonces, simplemente, un, y ahí estaría el vector de esta. Recuerde, ahí está, siempre apuntando al punto final.
Si se da cuenta que estos dos son diferentes, no son iguales, no son iguales, como puede ver, ¿no? Y ahí está, cadete, fácil y sencillo. Ahora, no simplemente que usted va a sumar, 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 o restar, 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 no. Usted pues, pueden haber operaciones combinadas, así como los números, y puede sumar y restar vectores. Por ejemplo, observe, usaremos los mismos vectores. Ahora vamos a hacer operaciones combinadas. Supóngase que yo quiero un vector resultante, por así decirlo, un vector F, claro, que yo quiero, o un vector X, llamémoslo vector X. Un vector X, y yo quiero que me haga esto. Sumo el vector A más B y le vamos a poner al final menos C. Es decir, usted puede sumar y restar y se hace lo mismo. Por ejemplo, empezamos con el vector A, graficamos el vector A tal y como está. Lo voy a graficar por aquí. Aquí estaría el vector A. De ahí, ¿quién sigue? Vector B. ¿Dónde grafico a B? En la puntita de A. Graficamos B. Ahí estaría B. Perfecto, ¿verdad? Y por último, ¿quién sigue? Menos C. ¡Ey! Miren ese menos C. ¿Cómo quedaría menos C? El opuesto de menos C. Se grafica la misma línea, pero ahora al revés, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Ahí estaría el vector menos C. Cuando lo graficamos en la puntita de B, entonces ahí quedaría menos C. Y así, donde usted empieza, acá. Donde usted termina, acá. Entonces simplemente ahí, ¿verdad? Como puede ver. Y ese sería el vector X. No importa si el vector resultante queda pegadito o está encima de algún otro vector. No importa. Bueno, así usted puede sumar y listar vectores de manera. Esa ha sido la clase por el día de hoy. Cuídese mucho, cadete, estudie, repase y no olvide pasar al cuaderno. Sobre todo, si tiene alguna duda, ya sabe, consultar en la jornada de clases o puede enviar un mensaje por la plataforma o dejar un comentario. Pase bien, pues, y estudie, es importante.